Hay juegos que parecen empezar desde cero, como si fueran una saga nueva, con otro nombre, otro estilo y otra cara completamente distinta. Pero luego rascas un poco, miras su historia, sus creadores, sus guiños escondidos y descubres que en realidad vienen de algo mucho más antiguo. Así que hoy vamos con 10 juegos que pocos saben que son secuelas, herederos o continuaciones ocultas de otros títulos. Algunos te van a sonar lógico en cuanto lo veas, pero otros son de esos que dices, espera, ¿cómo esto viene de allí? Y vamos a empezar con el primer caso, que es Days Gone, porque muchos lo recuerdan como el juego de moteros y infectados de Bend Studios, pero pocos saben que tiene conexiones muy curiosas con Siphon Filter, la antigua saga de espionaje del mismo estudio. La clave está en Bend Studios, el mismo estudio que hizo Siphon Filter en la época de PlayStation, y que años después creó Days Gone. A simple vista parecen juegos que no tienen nada que ver. Uno va de espionaje, virus, agencias secretas y Gabe Logan haciendo misiones tácticas. El otro va de Deacon John, moteros, infectados y un mundo abierto reventado. Pero cuanto más rascas, más huele a que Days Gone podría vivir en el mismo universo, solo que muchos años después y con todo completamente ido de las manos. El detalle más fuerte está en Cloverdale, donde puedes encontrar un informe que menciona elementos ligados a Siphon Filter, incluyendo organizaciones y referencias a Gabe Logan. Eso no es un póster escondido en una pared ni una broma rápida para fans, es un documento dentro del lore del juego, y ahí la cosa cambia, porque Days Gone te está diciendo casi en voz baja, oye, acuérdate de aquella saga de virus y conspiraciones, porque quizá esto viene de allí. Luego tienes el arma secreta IPCA, que se desbloquea tras conseguir la tecnología IPCA. Esa pistola eléctrica recuerda muchísimo al Taser de Siphon Filter, el mítico cacharro con el que Gabe Logan podía dejar fritos a los enemigos, y no es casualidad, porque la propia IPCA conecta con esa estética de agencia secreta, experimentos raros y tecnología gubernamental que Siphon Filter lleva usando desde hace décadas. Y si hablamos de juegos que nacen como si fuesen una evolución secreta, tenemos Persona, que no salió de la nada. Antes estuvo Shinji Megami Tensei Eve, un RPG escolar oscuro que prácticamente plantó la semilla de lo que luego sería Persona. La gracia está en que Shinji Megami Tensei Eve fue como el laboratorio donde Atlus probó una idea que luego explotaría en Persona: coger el rollo oscuro de Shinji Megami Tensei, demonios, pactos, mazmorras y cosas sobrenaturales, pero meterlo en un instituto, en vez de irte al típico apocalipsis gigante de la saga principal. Aquí el terror empieza en clase, entre estudiantes, pasillos, uniformes y una situación que se va de madre muy rápido. Y eso, básicamente, es la semilla de Persona. Porque Persona 1 hace algo muy parecido, pero lo lleva por otro camino. Ya no se trata solo de invocar demonios con tecnología o sobrevivir a una locura infernal, sino de mirar hacia adentro, a la mente, a la personalidad, al yo oculto de cada personaje. Cambia el enfoque, sí, pero la base está ahí. Chavales de instituto atrapados en un fenómeno sobrenatural, combates por turnos, criaturas demoníacas, conversaciones raras, y esa sensación de que la vida normal japonesa puede romperse en cualquier momento. Y el detalle que lo conecta todo, el que hace que esto no sea solo una teoría bonita, es Tamaki Uchida. Ella es la protagonista femenina de Shinji Megami Tensei Eve, y luego aparece en Persona 1 como personaje secundario en Street Merlane High School. O sea, no estoy hablando de se parece un poco, estoy hablando de que es una protagonista de Shinji Megami Tensei Eve. Se pasea por Persona como si Atlus te estuviera diciendo, sí, esto viene de ahí, pero no te lo voy a poner en letras gigantes. Algo parecido pasa con Code Vein, que parece un Souls-like anime con vampiros, pero cuando aparece la sombra de God Eater, la cosa cambia por completo, porque el mundo exterior parece esconder una conexión mucho más grande. Este es uno de esos juegos que si lo juegas sin saber nada parece simplemente el Dark Souls anime con vampiros, sangre, máscaras raras y personajes con peinados imposibles, pero cuando llegas al fondo del asunto empieza a oler muchísimo a God Eater, no como secuela oficial con un God
Eater 4 escondido en la portada, sino como una especie de continuación secreta o como mínimo un juego metido en el mismo desastre mundial. La clave está en el final y en el famoso Daius Pita, una criatura de God Eater que aparece en Code Vein. Y claro, ese no es un bicho random. El Daius Pita es uno de los Aragami más reconocibles de la saga God Eater, así que verlo ahí cambia completamente la lectura del juego. De repente, esos horrores de los que habla Code Vein ya no parecen monstruos genéricos del apocalipsis, sino Aragami con otro nombre, como si los personajes estuvieran encerrados en una burbuja sin saber realmente qué está pasando fuera. Y ahí viene lo interesante. En Code Vein los Revenants fueron creados como soldados inmortales para sobrevivir a una catástrofe brutal. Son humanos modificados, necesitan sangre, reviven, usan poderes especiales y viven atrapados por la niebla roja. Esa niebla que al principio parece una prisión, en realidad también funciona como una barrera. O sea, no solo los encierra, también los protege de lo que hay fuera. Y lo que hay fuera, si conectamos las piezas, es el mundo de God Eater, un mundo dominado por criaturas que devoran todo a su paso. Por eso, esta conexión mola tanto. Code Vein no sería otro juego parecido, sino la historia de un grupo de supervivientes que viven dentro de una zona aislada, mientras fuera existe una amenaza todavía peor. Es como si God Eater estuviera ocurriendo al otro lado del muro y Code Vein te contara la tragedia de los que quedaron encerrados dentro. Luego tenemos Shadow Hearts, uno de los casos más claros porque aunque mucha gente lo descubrió en PS2, realmente viene de Koudelka, un RPG de terror de PS1 que dejó una historia, personajes y lugares que Shadow Hearts continuó. Y esta no es una conexión inventada por fans ni un simple guiño perdido. Shadow Hearts funciona como secuela de Koudelka, que está en el mismo universo y recupera personajes, lugares y consecuencias de aquel juego de la PS1. La gracia está en que Koudelka era un juego muy distinto. Era casi como mezclar Resident Evil con un JRPG oscuro, ambientado en un monasterio maldito de Gales con cámaras fijas, pasillos inquietantes, combates por turnos y una protagonista con poderes psíquicos. Todo giraba alrededor de Newton, un lugar cargado de tragedia, experimentos prohibidos y magia relacionada con la muerte. Y Shadow Hearts, en vez de ignorar eso, lo recoge y dice, vale, ahora vamos a enseñar qué pasó después. Porque Shadow Hearts ocurre años más tarde, ya en 1913, y aunque cambia de protagonista con Yuri Yua, en el centro la sombra de Koudelka sigue ahí todo el rato. Koudelka y Sans vuelve a aparecer, ya no como protagonista principal, pero sí como una figura importantísima dentro de la historia. Además, Haley, uno de los personajes de Shadow Hearts, está directamente conectado con ella. Y por si fuera poco, el juego también recupera a Nementon, el monasterio donde empezó toda la pesadilla, convirtiéndolo otra vez en una pieza clave del misterio. Lo curioso es que Shadow Hearts no se vendió como Koudelka 2, y por eso mucha gente nunca hizo la conexión. Cambió el nombre, cambió el sistema de combate, cambió el tono y se volvió más aventurero, más loco y más grande, pero por debajo seguía siendo la continuación de aquel terror gótico de PS1. Y de ahí saltamos a Máximo Ghost to Glory, que parecía una nueva aventura de Capcom, pero en realidad es una secuela muy distinta de Ghosts 'n Goblins. Máximo Ghost to Glory es uno de esos juegos que mucha gente vio en PS2 y pensó, vale, un caballero cartoon pegando espadazos a esqueletos, pero la gracia está en que no era una aventura medieval cualquiera, era básicamente la forma que tuvo Capcom de llevar Ghosts 'n Goblins al 3D sin llamarlo Ghosts 'n Goblins 3D, en grande en toda la portada, y cuando lo miras con calma se nota muchísimo. En Ghosts 'n Goblins tenías a Arthur, un caballero que iba a rescatar a su amada, peleando contra demonios, zombies, esqueletos y criaturas imposibles, mientras el juego te castigaba por respirar mal. Pues Máximo recoge esa misma idea y la convierte en una aventura de acción en tercera persona. Otro caballero, otra princesa, otro reino lleno de muertos vivientes, y otra dificultad que parece diseñada para recordarte que Capcom no venía a regalarte nada. Y está basado en el mismo universo de Ghosts 'n Goblins, aunque con su propio estilo visual, más colorido y más exagerado. Por eso mucha gente no lo conecta, porque no aparece Arthur, no se llama Makamiuria, y visualmente parece más una aventura nueva de PS2 que una continuación de una saga arcade mítica. Pero el ADN está ahí todo el rato. Máximo también pierde partes de su armadura cuando recibe daño, hasta quedarse prácticamente en ropa interior, que es una de las señales más famosas de Ghosts 'n Goblins. También mantiene esa mezcla de humor macabro, enemigos de ultratumba, plataformas traicioneras y jefes enormes que te obligan a aprender patrones a base de golpes.
Y con Control, Remedy dio el siguiente paso. Todo empieza con la protagonista de Control, Jessie Faden, que llega a un edificio del gobierno conocido como la Oficina Federal de Control, una agencia que se dedica a investigar fenómenos paranormales, objetos poseídos y sucesos inexplicados llamados eventos del mundo alterado. Vamos, cosas que desafían las leyes de la realidad. Pues resulta que uno de esos eventos es precisamente el de Brick Falls, el pueblo donde ocurren los hechos de Alan Wake. Todo durante Control encuentras documentos oficiales que mencionan directamente a Alan, a su desaparición e incluso al fenómeno del lago Cauldron, el lugar donde comenzó todo en su juego. Y si juegas el DLC, A Wave, la conexión ya se vuelve descarada. Entras en una zona del edificio donde literalmente te enfrentas a criaturas salidas del mundo de Alan Wake, y el propio Alan te habla desde la oscuridad. Es como si estuvieras viendo el otro lado del espejo, el punto de vista del gobierno mientras Alan sigue atrapado en su pesadilla. Y lo más loco es que Control no solo amplía su historia, sino que ha preparado todo el terreno para Alan Wake 2. En los archivos y grabaciones se habla de cómo el escritor sigue vivo en otra dimensión y cómo sus escritos afectan la realidad, algo que se convierte en el núcleo del segundo juego. Básicamente, Control es el puente entre el Alan perdido en la oscuridad y el regreso del Alan que intenta escapar de ella años después. Y si hay una conexión loca, esa es Nier, porque este juego no existiría como lo conocemos sin uno de los finales más extraños de Drakengard. Y no de un final normal, no, nace del final más absurdo, más inesperado y más que acabo de ver de todo el juego. La conexión viene del final E de Drakengard. Ese final, Caim y su dragón acaban saltando desde un mundo de fantasía medieval a nuestro mundo moderno, concretamente a Tokio, y allí se enfrentan a una entidad gigantesca, la derrotan, y de ese choque quedan una consciencia brutal. Partículas mágicas llamadas Maso entran en la Tierra y provocan una enfermedad mortal conocida como White Chlorination Syndrome. O sea, el mundo de Nier no empieza porque sí, empieza porque Drakengard rompió la realidad y dejó nuestro planeta contaminado por magia de otro universo. Y ahí está lo fuerte. Nier no te pone en la portada Drakengard 4, ni te obliga a conocer a Caim, ni te explica todo con un cartel gigante. Te sueltan un futuro lejano con aldeas, sombras, libros parlantes, enfermedad, tragedia y personajes rotísimos por dentro. Pero todo ese desastre viene de aquel final de Drakengard. La humanidad intenta sobrevivir a la enfermedad, separando cuerpo y alma mediante el proyecto Yesland, y de ahí salen los Replicants, los Yeslats, los Black Scroll y toda la locura emocional que define Nier. Por eso mucha gente jugó Nier pensando que era una saga nueva, cuando realmente era una continuación rarísima de Drakengard, solo que cambiando totalmente de tono. Pasamos de dragones, pactos y masacres medievales a una historia mucho más íntima sobre un padre o hermano intentando salvar a Yonah, sin entender que sus actos tienen consecuencias gigantescas. Luego pasamos a BioShock, que no es System Shock 3, pero se nota muchísimo que es la secuela espiritual de System Shock 2. BioShock es uno de esos juegos que mucha gente recuerda como el shooter de Rapture, con Big Daddies, Little Sisters y una ciudad submarina completamente rota. Pero si miras debajo del agua, nunca mejor dicho, te encuentras con algo clarísimo. BioShock es el sucesor espiritual de System Shock 2, aunque no sea una secuela oficial con el mismo universo. La conexión empieza por Irrational Games y Ken Levine. Antes de BioShock, Levine trabajó como diseñador y guionista en System Shock 2, un juego de 1999 que mezclaba shooter, rol, terror, exploración, gestión de recursos y una nave espacial donde todo se había ido al desastre. Años después, Irrational quiso volver a ese tipo de experiencia pero sin usar la licencia de System Shock, y de ahí nace BioShock, como una especie de, vale, no podemos hacer System Shock 3, pues vamos a crear otra cosa con el mismo espíritu, y cuando lo comparas, se nota muchísimo. En System Shock 2 estás atrapado en una nave infestada, escuchando audios de gente que ya ha perdido la cabeza hackeando sistemas, ahorrando munición y usando poderes psíquicos. En BioShock estás atrapado en Rapture, escuchando diarios de gente que también perdió la cabeza, hackeando torretas, ahorrando balas y usando plásmidos que funcionan casi como una versión más elegante y comercial de esos poderes de System Shock 2. Hasta la estructura se parece. Llegas a un lugar cerrado, aparentemente avanzado y perfecto, pero descubres que su gran idea de futuro se ha convertido en una pesadilla. En uno, la amenaza viene de la inteligencia
inteligencia artificial, la biotecnología y el horror espacial. En el otro viene del ego, de la genética, el capitalismo extremo y una ciudad submarina donde todos querían ser libres hasta que acabaron convirtiéndose en monstruos. Con Fallout pasa algo parecido porque aunque no se llame Wasteland 2, nació claramente como heredero de Wasteland. La clave está en Interplay. Wasteland salió en 1988, desarrollado por Interplay y publicado por Electronic Arts. Era un RPG postapocalíptico con vista superior, decisiones, exploración, humor negro, mutantes, radiación, facciones raras y un mundo destruido donde cada decisión podía acabar fatal. Vamos, muchas cosas que años después la gente asociaría automáticamente con Fallout. El problema fue que Interplay no tenía los derechos de Wasteland. Brian Fargo, cofundador de Interplay y una de las figuras claves detrás de Wasteland, ha contado que Fallout llegó a plantearse como una continuación de Wasteland, pero tuvieron que cambiar nombres, ideas y elementos para no meterse en problemas legales con Electronic Arts. O sea, la intención estaba ahí, pero la licencia no. Y ahí es donde Fallout se vuelve listo. En vez de ser Wasteland 2, se convierte en algo nuevo. Refugios nucleares, Ballot Boy, estética retrofuturista de los años 50, servoarmaduras, supermutantes, la hermandad de Alacero, y ese tono tan suyo, mitad tragedia nuclear, mitad satiria salvaje. Pero debajo de esa identidad nueva seguía latiendo Wasteland, un RPG de mundo devastado, con libertad, consecuencias y una sociedad intentando recomponerse entre locura, violencia y política podrida. Y cerramos el vídeo con Red Dead Redemption, que muchos ven como el inicio real de la saga, pero antes estuvo Red Dead Revolver. Red Dead Redemption es otro caso donde la gente se queda con John Marston, Arthur Morgan, el mundo abierto y el Dramon Weinstein, pero se olvida de que la saga no empezó ahí. Antes de Redemption existía Red Dead Revolver, un juego de PS2 y Xbox mucho más arcade, más exagerado y más de película spaghetti western pasada de vueltas. La conexión está en que Red Dead Revolver fue el primer juego de la marca Red Dead. Salió en el 2004, desarrollado por Rockstar San Diego y publicado por Rockstar, aunque su origen venía de un proyecto de Capcom que Rockstar acabó comprando y transformando. Aquí controlabas a Red Harlow, un pistolero marcado por la tragedia que buscaba vengar la muerte de sus padres en el oeste, lleno de duelos, bandidos, corrupción y personajes casi de cómic. Luego llega Red Dead Redemption en el 2010 y parece otra cosa completamente distinta. Ya no es una aventura lineal de disparos con sabor arcade, sino un mundo abierto enorme, serio, melancólico y mucho más realista. Cambia Red Harlow por John Marston. Cambia la venganza directa por una historia de redención, familia y un pasado criminal que no te deja escapar. Aunque cambie el tono, la base sigue siendo esa. Pistoleros perseguidos por su historia, un oeste violento que se está muriendo, duelos, forajidos, leyendas y esa obsesión de Rockstar por convertir el western en una tragedia jugable. Por eso mucha gente no lo identifica como secuela, porque Redemption no se llama Red Dead Revolver 2, no continúa directamente la vida de Red Harlow. Incluso el protagonista queda casi como una leyenda del viejo oeste dentro del imaginario de la saga, como si Redemption dijera, vale, aquello fue el mito, ahora vamos a contar el final real de ese mundo. Y al final, estos juegos parecían empezar una historia nueva, pero en realidad venían arrastrando un pasado bastante más curioso de lo que muchos imaginaban. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas conexiones te ha sorprendido más? ¿Conocías alguna o hay otra secuela oculta que crees que debería estar en una segunda parte? Déjamelo en comentarios, que me los leo todos. Y si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, compártelo con todo el mundo, dale al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres comprarte alguno de estos juegos porque te han llamado la atención, echa un vistacito a la descripción y al comentario fijado, porque los vas a encontrar en Eneba y además muy rebajados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.